Amén, qué privilegio estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por recibirnos. Me alegra mucho estar aquí. Honestamente, este lugar es un lugar especial para nuestra familia. Este pueblo, esta gente son muy especiales para nosotros. Es chévere ver a las caras que hemos conocido desde hace muchos años. Algunos dieron testimonio de estar aquí desde hace casi 10 años. Llegaste con finales del 2014, si me acuerdo bien, justo antes de Navidad, ¿sí? Semana Santa. Bueno, pues mucho tiempo y otros 8 años, otros 7, 6 años. Y ver lo que el Señor ha hecho en estos años es impresionante. Damos gracias al Señor porque Él es quien hace la obra. Iniciamos el 13 de julio del 2014, ahí en la carrera 27 con 20, a la vuelta a la manzana. Un local más pequeño que antes de que hicieran la obra del intercambiador que está ahí ahora. Eran semáforos antes, ¿se acuerdan? Entonces, ¿sí? ¿Los niños? Bueno, estaba pensando, pero no quise atreverme. Entonces los niños sí pueden seguir a su salón, ya ellos saben el ritmo. Yo reconozco las caras ansiosas. Pues cuando nosotros abrimos el faro, pues habíamos tenido unos meses aquí en la ciudad, mi familia y yo, pero iniciamos de cero. No conocíamos a mucha gente, iniciamos en fe, prácticamente repartimos como 40,000 volantes, 10,000 residencias o 10,000 hogares aquí cercanos cada semana durante un mes. Recibieron una invitación, otros 10,000 tratados, íbamos puerta a puerta en los parques repartiendo, invitando, tarjetas también. O sea, en total eran 60,000 piezas de literatura que repartimos. No sé si quieren saber una anécdota que me di cuenta al final de todo, después de la inauguración, que alguien llegó con un volante y dijo: yo he estado llamando y llamando a este número y no funciona. Yo miré y el número estaba mal. 60,000 piezas de literatura que no tenían forma de contactarnos. Pero lo bueno es que estaba bien la dirección y la hora de la fecha de la inauguración y llegaron algunas personas. De ahí comenzamos a discipular, evangelizar a más, comenzamos misiones, la obra misionera en Café Madrid. Fue una obra que iniciamos a pocos meses después de iniciar aquí la iglesia. Fue el mismo año, al final del año. Nosotros también iniciamos otros estudios bíblicos. Y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho aquí, en la capacitación de hombres y mujeres fieles para la obra. Quisiera que tomen sus Biblias al libro de Colosenses. Doy gracias también a ustedes como iglesia por el apoyo en la oración que han tenido para nosotros. Como muchos saben, hace casi 4 años, 3 años y medio, salimos de acá, entregamos la obra al pastor Félix para abrir otra iglesia hacia el sur de la ciudad. Y gracias a Dios por la obra allá. Muchas gracias a ustedes por seguir fieles acá, por apoyar esta obra, por servir y por usar sus dones y talentos, por orar los unos por los otros. Siempre es un privilegio avanzar en la obra misionera. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 2. Creo que estamos bien, ¿cierto? ¿Ya? Listo. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer un texto que siempre me ha impresionado aquí de Colosenses capítulo 2. Vamos a estar viendo los primeros 10 versículos con el tema la lucha por la iglesia, la lucha por la iglesia. El apóstol Pablo abría muchas iglesias por todas partes y él siempre sostenía una gran lucha por esas iglesias. Estamos nosotros también en una guerra por las almas. Así como el apóstol Pablo, así como el mismo Señor Jesús, estamos ahí en una guerra por las almas. El mundo necesita a Cristo, ¿sí o no? Amén. El mundo necesita a Cristo y Satanás hará todo lo posible para impedir que tú no veas ni creas el evangelio. Él haría todo lo posible para impedirte ser salvo. Él no puede hacerlo, pero va a poner obstáculos en el camino, va a darte argumentos para decir: no, yo no necesito a Cristo. Y si Él no puede impedir a que tú seas salvo, Él quiere impedir que tú camines con Cristo, que vivas la vida abundante en Cristo. Y hay muchas iglesias que hoy en día están sufriendo. ¿Por qué?
porque aunque sí han creído el Evangelio, no están viviendo en esa identidad en Cristo. Y lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos es que estamos en esa guerra espiritual, en una guerra cósmica por las almas alrededor del mundo y también por las que están aquí en la iglesia El Faro. Satanás quiere apartarnos de Cristo, quiere causar divisiones entre nosotros y quiere hacernos descontentos o insatisfechos con la vida cristiana. Saben que la Biblia dice lo que leyó el pastor Félix hace unos minutos, la iglesia es edificada por Cristo. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y luego, ¿qué fue la promesa? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, que no hay defensa contra la iglesia para que avancemos con el Evangelio. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero a veces la iglesia se pudre por dentro. La iglesia se pudre por dentro y es una lucha que eso no pase. En nuestra iglesia debemos aprender a luchar por lo mismo. No aceptemos menos de lo mejor que Cristo tiene para nosotros individualmente, ni tampoco menos de lo mejor de lo que Él tiene para su iglesia. Vamos a Colosenses 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, Pablo había huido de su fe, pero ni siquiera conocía a estos y estaba orando por ellos. Dice en el 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por esta familia. Son muy queridos para nosotros, pero son aún más queridos y amados por ti, Señor. Esta iglesia es muy especial porque se conforma de personas de diferentes países, diferentes estratos socioeconómicos, diferentes niveles de educación, diferentes razas y todo. Pero estamos aquí con un evangelio que nos une, un Salvador que nos une, un bautismo, una fe. Yo te pido, Señor, que en esta mañana me ayudes a comunicar claramente el mensaje y hacernos saber qué tan importante es la iglesia local y cómo deberíamos luchar por ella. ¿Cuáles son los peligros que amenazan en la iglesia? Y ayúdanos, Señor, a estar firmes en nuestra identidad en Cristo. Señor, glorifícate a ti mismo. Si hay alguien aquí hoy que aún no ha conocido esa preciosísima fe que nosotros tenemos en Cristo, no ha tenido ese perdón de pecado ni la garantía de su eternidad en Cristo, Señor, que hoy mismo sea el día que pueda ser salvo. Señor, si hay alguien hoy que está desanimado en cuanto a tu obra, en cuanto a tu voluntad, en cuanto a tu iglesia, que hoy le refuerce, Señor, ese ánimo para que pueda seguir adelante, Señor, unidos con tu cuerpo. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vemos aquí en este texto, básicamente son tres cosas, tres luchas que el apóstol Pablo sostenía por la iglesia y nosotros también sostenemos por la iglesia local. Primeramente es una lucha para que conozcan a Cristo, una lucha para que conozcan a Cristo. Los versículos 2 al 6, Pablo dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar ¿qué? Todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre
y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice que hay un conocimiento que ustedes deben llegar a alcanzar. Ese conocimiento está disponible para todos en este mundo, pero nosotros como los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios que somos, queremos que todo el mundo conozca realmente a Cristo. Amén. Queremos que todo el mundo crea el evangelio de verdad. Dice que todo lo que nosotros necesitamos se encuentra en Cristo y por medio de Cristo. Están en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros y las riquezas que nosotros anhelamos descubrir. Hay gente por todo el mundo buscando descubrir perdón. No sabe qué hacer con la culpa. En Cristo hay perdón. Amén. Hay gente que anda buscando amor por todas partes y todo el mundo sigue decepcionando y todo el mundo sigue dejándonos vacíos, pero en Cristo descubrimos verdadero amor. Amén. Hay gente que busca santidad y sabe que hay algo mal, que quieren cambiar y transformarse, pero en Cristo hay verdadera santidad. Hay gente que busca sabiduría, tiene más títulos ahí y educación y todo, y siguen buscando sabiduría, pero en Cristo está la verdadera sabiduría, en Cristo está el verdadero propósito, en Cristo está el verdadero poder, en Cristo encontramos y conocemos a Dios. Necesitamos conocer a Cristo. Si estás en una búsqueda por estas cosas, y todos realmente buscamos estas cosas, mira a Cristo, arrepiéntete, cree en Él, pon tu vida en sus manos, recíbela a Él junto con todas las bendiciones que Él da. Las bendiciones no siempre son materiales y a veces en este mundo no tenemos muchas cosas, pero tenemos una riqueza que dura mucho más allá de este mundo. Amén. Tenemos una riqueza eterna en Cristo Jesús y hay una lucha para que conozcan realmente a Cristo. Primera de Juan 5:11 al 13 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? Está en su Hijo, está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De pronto tú estás aquí hoy y tú dices: yo quisiera saber dónde voy a pasar la eternidad. El hermano Jesse compartió su testimonio que hace ¿cuántos años? Como unos 7 años. No lo veo. Ahí está. Hace unos 7 años más o menos llegó y alguien le invitó. Él estaba ahí un poco apático, pero se hizo la pregunta: si llegaras a morir hoy, ¿dónde pasarías la eternidad? ¿Qué va a pasar con tu vida? Te hago la misma pregunta. ¿Tú sabes? ¿Tienes total certeza o hay algo de duda? Porque la Biblia dice que podemos saber. Amén. Podemos saber. Si no me creen, volvamos a leer el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que sepan que tienen la vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Tú sabes? Aún no. Porque si aún no sabes, tú puedes saber. Tú puedes saber. Y hay una lucha por la iglesia para que realmente conozcamos a Cristo. No solo es una fe intelectual, es una fe experiencial. Amén. Es una dependencia en Cristo, no en nuestra justicia, no en esta iglesia, no en los pastores, no, es una fe en Cristo solamente para nuestra salvación. Dice en 1 Corintios 1:30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es todo. Amén. Cristo es todo y nosotros como pastores queremos que conozcan de verdad a Cristo. Yo creo que cada pastor bíblico anhela eso para las personas a quienes él ministra. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo comparte a otra iglesia: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense, ese Pablo no tenía hijos biológicos de que sepamos. Y además de eso era hombre, entonces nunca estaba embarazado, pero ahora se compara con una mujer en dolores de parto. Dice: yo estoy volviendo a sufrir esos dolores de parto. Hermanos o hermanas específicamente, ¿cómo son esos dolores de parto? Uy, dijo alguien. Uy, es una buena palabra que resume. El dolor de parto no es algo que uno quisiera volver a pasar, pero
Pablo dice, yo vuelvo a sufrir eso hasta que Cristo sea formado en ustedes. Nosotros queremos eso. Hay una lucha por la iglesia, no solamente tener una fe intelectual de conocer aquí en la cabeza datos e información sobre Cristo, creer intelectualmente que Él es Dios y que Él es verdad, y si Él vino al mundo y si Él murió en la cruz, sí, ¿y qué? No, es una creencia, un conocimiento de corazón. Es una fe personal, es una vida en Cristo y realmente nos da una identidad. Solamente podemos estar completos en Cristo. El versículo 10 de nuestro texto lo dice así: y vosotros estáis ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos completos en Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra completos? Quiere decir que no nos falta nada. Estamos llenos, estamos satisfechos, tenemos todo lo que necesitamos y solamente en Cristo vamos a descubrir eso. Tú estás aquí buscando rumbo y dirección, identidad en el mundo. Tú buscas, te refugias en el trabajo y el trabajo vuelve a darte una identidad especial y si alguien te pregunta, ¿tú quién eres? Y muchas veces, especialmente los hombres, nos refugiamos en lo que hacemos. Porque lo que hacemos nos da identidad muchas veces. O de pronto es un hijo, es un esposo, unos padres. Y especialmente las mujeres se identifiquen como madres. Porque los niños son una parte muy importante para las mujeres, para las madres. Y los padres también. Pero hay algo ahí. Pero ¿saben qué? Esos niños, ese trabajo, ese dinero, ese deporte, inclusive si Colombia hoy queda como campeón de la Copa América. No estoy profetizando, pero bueno, más o menos... Nos da alegría, pero luego viene la próxima cosa. Y hay muchos que siguen buscando satisfacción, identidad, propósito en cosas que son pasajeras. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? Necesitamos a Cristo. Necesitamos un conocimiento profundo e individual, real de Cristo. La vida cristiana comienza en Cristo y es únicamente por gracia, por medio de la fe. ¿La gracia qué es? Es favor inmerecido. La fe es el vehículo por lo cual recibimos esa gracia. Sí, uno se vuelve cristiano, no es por lo bueno que hace, no es por asistir a la iglesia, no es por dar mucho dinero en la ofrenda, no es por ayudar a los pobres, no es por ser una buena persona y procurar guardar los 10 mandamientos. Esas cosas no son malas, pero así no nos podemos volver cristianos. ¿Cómo podemos ser creyentes? ¿Cómo podemos ser salvos? Efesios 2, 8 y 9 lo dice claramente, ustedes lo conocen muchos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia y fe. La gracia de Dios es un favor que yo no merezco. Es algo que Él me da, que yo nunca podría ganarme. No es un premio. Si recibiera el premio por mis acciones, sería la muerte eterna del infierno, porque la paga del pecado es muerte, lo que merezco por la vida que he llevado viviendo. Y uno dice, no, pues yo he hecho más bien que mal, no importa. Dice la Biblia que si uno guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable. Dice en Isaías que nuestras propias justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿por qué dice así? Porque lo mejor que tenemos está mezclado con lo peor. Todo está ahí contaminado. Me gusta el ejemplo que puso Juan Pablo, creo que fue en una obra misionera en Bocas de Rosario, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y estábamos ahí en la vereda, en un lugar bien bonito, solamente tiene acceso por lancha. Llegamos ahí justo antes de COVID, como un mes antes, íbamos a iniciar una obra. Fuimos como 3 veces, ¿fue? 2 o 3 veces, sí. Pues fuimos para una campaña con los niños y ministramos con los adultos. Y Juan Pablo ahí estaba entre otros del equipo. Y él tomó un vaso de agua y saben que en la vereda hay muchos animales, como siempre es. Entonces toma ahí y busca los restos de un perro, lo que el perro deja. Y muestra el vaso de agua y ahí creo que usaste una servilleta, no fue con los dedos, ¿cierto? O algo, pues solo unas migajas y dijo, ¿quién quiere agua ahora? Y no, nadie. ¿Por qué? El agua está contaminada. Así nosotros. Lo mejor que tenemos nunca será suficiente, solo es por gracia, por medio de la fe. Cristo tiene que limpiarnos, Cristo tiene que salvarnos, Cristo tiene que hacer la obra. Yo oro, yo lucho
Y yo sé que el pastor Félix y los otros líderes acá y los otros hermanos acá luchamos para que todos conozcan de verdad ese perdón en Cristo, esa salvación. Amigo, ¿estás en Cristo? ¿Tienes esa nueva identidad? ¿Has descubierto los tesoros que hay en Él? Si aún no has encontrado el perdón de pecados, la vida eterna en Cristo, te ruego que hoy le mires a Cristo, que estás salvo. Es la decisión más importante de tu vida. Él te está llamando, Él te está invitando. Solamente hay que ver, escuchar, oír el mensaje, verle a Cristo que murió en la cruz por tus pecados y por los míos y recibirle. Arrepentimiento es un cambio de mente y fe en Él. Es la decisión más importante que puedas tomar. Dios es quien salva, pero no te obliga, Él te invita. Ahora en Cristo tenemos una nueva identidad, pero debemos aprender a vivir ahí. Conocer a Cristo de verdad va más allá de simplemente tener el tiquete a la vida eterna, tener el tiquete de la salvación eterna. No, conocer a Cristo es vivir como un hijo de Dios. Conocer a Cristo es vivir en esa nueva identidad. Un hijo adoptado tiene que aprender las normas y costumbres de su nueva familia. Tú y yo también, amén. Tú y yo también tenemos que aprender a vivir ahora como hijos de Dios, pero es parte de conocer a Cristo. Gálatas 4:4-7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muchos cristianos cometen el error de comenzar bien, pero no continuar. No saben caminar en esa vida cristiana. Hay una lucha en la iglesia, una lucha por conocer realmente a Cristo. La segunda lucha es una lucha para que continúen en Cristo. Una lucha para que conozcan a Cristo de verdad, pero también una lucha para que continúen en Cristo. Vamos a volver a Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué dice ahí? Comenzamos, sí. Recibimos a Cristo, sí, pero ahora hay que andar en Él. Da a entender un proceso de por vida, amén. Da a entender algo que va a continuar y continuar y continuar hasta que el día que lo veamos cara a cara. ¿Cómo recibimos a Cristo? Ya hablamos de eso. ¿Cómo recibe uno a Cristo? ¿Cómo recibe la vida eterna? Es por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo vive uno la vida cristiana? Es por gracia, por medio de la fe. Todos los días. Todos los días yo necesito la gracia de Dios en mí. Y todos los días necesito demostrar fe. Dice una y otra vez en la Biblia, el justo por la fe vivirá. No es que un día yo tengo fe en Cristo para que me salve y después yo sé todo lo que me va a pasar. No, es una decisión diaria. Yo voy a creer. Yo voy a creer que Dios sabe mejor. Yo voy a manifestar esa fe en obras, en acciones, pero voy a creer. Es Dios quien hace la obra, es Dios que me da su gracia, pero yo tengo que tomar un paso de fe tras otro paso de fe. Hermanos, esto es tan importante para nosotros. La doctrina es más que un concepto para ser entendido, es la fuente de una nueva manera de vivir. Aprendemos para saber cómo andar en esta vida. Y hay una lucha por eso. Hay una lucha por la continuidad. La vida cristiana puede ser destruida, si no por el pecado, entonces por una falsa religión. No debemos dejar que nadie nos engañe. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestra vida. Otra vez el versículo 4 de nuestro texto dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8 también, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en Él. Hay una lucha para que continuemos en Cristo. En Gálatas 3, algo había pasado en esa iglesia, habían creído el evangelio, pero luego se desviaron en otras doctrinas. Dice en Gálatas 3, 1 al 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y vosotros antes
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué estamos hablando aquí? Hay que andar. Como recibimos al Señor, hay que andar todos los días en Él. Recibimos por gracia, por medio de la fe, y todos los días es un proceso de gracia por medio de la fe. Al Señor no solo le preocupa nuestra salvación eterna, sino también nuestro andar diario. Él quiere estar ahí con nosotros todos los días. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 3:7 dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Una y otra vez, cada capítulo aquí de Colosenses habla de nuestro andar. El Señor, nuestro Salvador y Dios, quiere que andemos en Él. Quiere que continuemos en Él. Es una oración por la continuidad en la profundidad. Dice en el versículo 7, nuestro texto, Colosenses 2:7: arraigados en Él. Arraigados. La mayoría de los árboles tienen una compleja red de raíces igual o inclusive más profundas que la altura del árbol. ¿Por qué? Porque cuando vienen las tormentas, si no tiene una buena red de raíces, ese árbol se va a caer. Ese árbol se va a caer. ¿Por qué? Porque no resiste los vientos, no resiste la tormenta. Hay muchos hoy en día que dicen creer en Cristo, pero no tienen raíces muy profundas. Y por eso cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? No están firmes. No están firmes. Entonces hay una lucha para que profundicemos, que continuemos ahí conociéndole más y más a Cristo. Lo que tú y yo vivimos ante los ojos de los demás solo es una parte superficial de nuestra vida en Cristo. ¿Quiénes somos cuando nadie está mirando? ¿Quiénes somos cuando nadie se da cuenta de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras? ¿Quiénes somos cuando estamos con diferentes grupos de personas? Lo que nosotros oramos, y es una lucha para que continuemos en Cristo, que estemos profundamente arraigados en Él. Las raíces más profundas ayudan a que el árbol esté firme en cualquier tormenta. Salmo 1, ustedes han escuchado este salmo, muchos han memorizado el salmo, pero dice Salmo 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. Hay una continuidad ahí, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, a la senda de los malos perecerá. ¿En dónde estamos arraigados? ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Estamos continuando? ¿Estamos profundizándonos más en Él? Debemos estar más y más profundizados en Él. Esa relación con Cristo, esa firmeza con Él. Es una oración también por la continuidad en el crecimiento. Que estemos, como dice en nuestro texto, el versículo 7, sobreedificados en Cristo. ¿Qué significa sobreedificados? Quiere decir que Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento, pero lo que ponemos sobre ese fundamento importa. Amén. Que sigamos día tras día, año tras año, década tras década, sobreedificándonos en Cristo. El fundamento es la fe en Cristo, pero debemos seguir añadiendo a esa fe. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento a Él que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. ¿Qué dice ahí? Hay algunos que tienen el fundamento que es Cristo, han creído, han puesto su fe y su vida en Cristo, tienen la eternidad, la vida eterna, el perdón de pecados, pero no edifican nada, no siguen avanzando. Lo que tienen ahí solamente es temporal, es de este mundo. Entonces hay una lucha
para que continuemos en la obra de Dios, continuemos en el andar, profundizándonos edificando sobre Cristo. Y también hay otra parte ahí sobre estabilidad, que estemos confirmados en la fe, dice el versículo 7, arraigados, edificados en Él, confirmados en la fe. Estabilidad. Debemos saber qué es lo que creemos, por qué lo creemos, para qué sirve lo que creemos. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad para crecer en estas cosas. Vimos un grupo de personas que pasó ya por un proceso de discipulado. Discipulado sigue de por vida, pero recibieron algunos principios que les serán útiles para saber cómo iniciar esa vida cristiana. Y tú dices, no, yo no sé cómo estudiar la Biblia. Te ayudamos, amén. Yo no sé orar, te ayudamos. Yo no sé compartir la fe, te ayudamos. De eso se trata la iglesia. Y hay una lucha para que estemos no solamente profundizándonos más en Cristo, no solamente creciendo en nuestro conocimiento y el uso de los dones, sino también ahí estables, confirmados en la fe, para que sepamos por qué lo creemos, qué es lo que creemos y por qué lo creemos. Y es una oración por la continuidad también en la gratitud, que estemos abundando en acciones de gracias, como dice también el versículo 7. La voluntad de Dios es que estemos agradecidos. A mí me encantó escuchar los testimonios al principio y durante el culto de cómo Dios ha sido fiel en sus vidas, cómo algunos llegaron a conocer el Evangelio, sea a través de esta iglesia, sea en otra parte. Qué buen ambiente, ¿no? Dale gracias a Dios. Muchas veces llegamos a Dios con las quejas, y Dios sabe soportar las quejas. ¿Sí? Uno lee los salmos y hay muchas quejas. Dice, Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, esto y lo otro. Señor sabe soportar las quejas, pero es una delicia presentarle nuestra acción de gracias. Decirle, Señor, tú has sido fiel. Señor, diste provisión cuando yo no sabía de dónde iba a venir esa provisión. Señor, yo tengo la dicha de tener una familia. Yo estoy aquí con mi esposa de 15 años y nuestras 4 hijas. Ya están grandes, ¿no? Están creciendo siempre. Cuando iniciamos la iglesia, mi hija mayor apenas había cumplido los 4 años. Mi hija segunda apenas había cumplido los 2 años. Las otras 2 nacieron estando nosotros acá. Ya son grandes. Yo tomo un paso atrás y digo, wow, Señor, gracias por esta familia. Gracias, Señor, por esta familia espiritual. Gracias, Señor, porque tenemos una Biblia. Gracias, Señor, porque tenemos salud. Gracias, Señor. Si no estamos continuando en esas acciones de gracias, algo anda mal. Si solamente nuestras oraciones son quejas o lo que hablamos de Dios son quejas, algo anda mal, porque dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. El 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hay que dar gracias en todo. Comenzamos y caminamos por gracia, por medio de la fe. Si estamos viviendo en esa nueva identidad en Cristo, realmente conociéndole a Cristo, y estamos practicando la continuidad en Cristo, continuando en esa gracia, entonces vamos a experimentar una verdadera unidad en Cristo. Vamos a compartir. Es la tercera cosa, la última cosa que veremos hoy. Es una lucha para que compartan en Cristo. La lucha por la iglesia sí es para que conozcamos a Cristo y sí es para que continuemos en Cristo, pero también es una lucha para que compartamos en Cristo. Volvamos a los primeros versículos, lo que leímos al principio, Colosenses 2, 1 al 3, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Cristo, el Dios Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, etc. Ahí dice, yo oro y lucho por ustedes para que estén unidos. Pablo oraba a que los hermanos fueran consolados en sus corazones individualmente. La consolación, ¿qué es? Es ese ánimo que trae el Espíritu Santo. Es una obra que ocurre por dentro, es invisible. Uno está enfrentando una situación muy difícil, un problema, un desánimo. Viene el Espíritu Santo para consolar nuestros corazones. Se enfrenta con una situación imposible, pero Él viene a consolarnos. Dios usa esa consolación en nuestras vidas para bendecir a otras personas también.
Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una de las tragedias más miserables es una persona que enfrenta las cosas a solas. Amén. Una persona que enfrenta las cosas a solas. La lucha aquí no solamente es para que ellos sean consolados en sus corazones. ¿Cuál es el medio de esa consolación? El medio por lo cual viene la consolación, sí, es por el Espíritu Santo, pero también es por los hermanos. Por eso el Señor nos pone en comunidad. Amén. Por eso estamos en una familia de la fe. Por eso la Biblia nos asemeja a un cuerpo. Muchos de ustedes saben, mi padre estaba enfrentando una situación muy difícil. Hace 2 meses fue llevado a urgencias, pasó tiempo en la UCI, casi se muere porque tuvo una infección hasta en la sangre, tuvo sepsis. Duraron semanas buscando la fuente de esa infección. En fin, le hicieron una cirugía en el pie. Después de 15 días repitieron esa misma cirugía en el pie. Luego dijeron: no, tenemos que amputar el pie. Y luego dijeron: no fue suficiente, tenemos que amputar ahí más arriba, al lado de la rodilla. Y fue difícil. Yo estuve con él, fui a estar con él en esos días. Y cuando le dijeron: tenemos que amputar la pierna, y ojalá que te puedas sanar y de pronto algún día futuro puedas tener una prótesis, pero tenemos que amputar la pierna. Mi padre estaba en paz. Muchos han preguntado cómo sigue él. Él está en paz, está manifestando realmente el Espíritu Santo en él. Fue algo muy difícil, fue muy difícil. Y ahora él está en ese proceso de aprender cómo vivir. ¿Y saben qué? Cuando uno pierde una pierna, no es cualquier cosa tan... No es como perderse una media. ¿Cuántos de ustedes tienen un cajón ahí en la casa, en la cajonera, donde hay medias sin pares, ¿sí? O sin pareja? Yo sigo guardando algunas medias de mis favoritas, esperando que algún día aparezca la pareja, ¿sí? Hay otras personas que, bueno, les da igual y ponen medias de diferentes colores y tamaño. Bueno, les da igual, está bien, pero... perderse una media es una cosa triste, especialmente si es una media favorita. Amén. Pero no es como perderse una pierna, porque es un cambio radical de vida. Así es cuando estamos formando parte de una iglesia. Hay gente que cambia de iglesia como cambia de medias, pero cambiar de iglesia es algo grande. Es como amputar una pierna, es como colocar una prótesis. Y uno tiene que aprender a funcionar diferente. Y hemos sentido esto acá en el Faro, hemos sentido eso en otras partes. Yo sé que ustedes sintieron eso mucho cuando nosotros nos fuimos, sintieron un poco decepcionados y traicionados y todo eso. Y realmente los amamos mucho. Y damos gracias a Dios por la obra de Él aquí entre ustedes. Pero la verdad es que la iglesia es donde estamos conectados los unos con los otros. Y sentimos eso. Entonces hay gente que busca enfrentar todas las cosas a solas y están viviendo situaciones imposibles y están buscando consolación, y realmente la consolación viene cuando estamos conectados en Cristo. Amén. Cuando estamos unidos en amor, unidos en Cristo. Y Pablo oraba a eso, a ese fin. Oraba a que los hermanos fueran unidos en amor colectivamente. Realmente es el corazón de este mensaje, este pasaje. Yo estoy luchando para que conozcan a Cristo, para que continúen en Cristo, pero también que estén conectados en Cristo, que estén ahí compartiendo en Cristo. Si bien solo tenemos salvación en Cristo, estamos llevando el proceso de andar en Él, resultado de la unidad de amor entre hermanos. Entre más amamos a Cristo y andamos en Él, más estaremos conectados con los hermanos. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia. Cristo es ese esposo que dio su vida por la esposa, su iglesia. Cristo es quien formó la iglesia, quien edifica la iglesia. Entonces, entre más amemos a Cristo, más vamos a amar a su iglesia. Amén. Estaremos conectados los unos con los otros. Filipenses 2, 1 al 4 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué nos motiva a vivir unidos? Es el Evangelio de Cristo. Amén. Es realmente conocer a Cristo y conocer su Evangelio, conocer su salvación, conocer la nueva identidad que nos da. ¿Qué nos motiva a estar unidos? Es continuar en Cristo, porque entre más crezcamos en Él, más estaremos queriendo estar conectados con los hermanos. En Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais, ¿qué? Buena teología, no. Una apariencia de santidad, no. Un local bonito, no. Aire acondicionado, hace falta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais, ¿qué? Amor unos con otros. Debe haber amor aquí entre hermanos. Yo siento ese amor. Protejamos ese amor, amén. Luchemos por esa unidad, luchemos por ese amor entre hermanos, por esa conexión fraternal. Segunda de Corintios 13:11 dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Es una lucha, pero es el diseño de Dios para la vida cristiana. Siempre incluye la iglesia local. A través de la iglesia local conocemos el amor de Dios y nos animamos a amar los unos a los otros como Él ama. A través de la iglesia local tenemos la oportunidad para humillarnos y servir los unos a los otros. A través de la iglesia local podemos usar los dones que Dios nos ha dado para el bien de los unos de los otros. A través de la iglesia local nos capacitamos para cumplir la gran comisión. A través de la iglesia local somos edificados por otros y podemos edificar a otros. A través de la iglesia local recibimos y damos consolación en momentos difíciles. Y a través de la iglesia local nos conectamos como un cuerpo completo que complementa nuestros dones y miembros individualmente. Yo no puedo sobrevivir en la vida cristiana sin estar conectado con una iglesia local, con mis hermanos. ¿Por qué? Dios no diseñó la vida cristiana para eso. Como dijo el pastor Félix hace unos momentos, no somos llaneros solitarios. Amén. Celebramos la iglesia. No idolatramos la iglesia, adoramos solamente a Dios, pero vemos la importancia, reconocemos la posición, la prioridad que debe tener la iglesia para nosotros. Y la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no son estos 2 pisos en San Alonso, Bucaramanga, Santander, Colombia, Suramérica, planeta Tierra. No, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Entonces, tanto yo como los otros pastores aquí, líderes, luchamos a que esta iglesia descubra su identidad, su continuidad, su unidad en Cristo. A mí me anima cuando puedo ser testigo del cambio en algunos cuando descubren vida en Cristo. Me anima mucho escuchar esos testimonios de esa transformación que trae Cristo, pero también me causa tristeza ver a algunos que se satisfacen con menos de lo mejor que Dios da. Dicen, no, pues yo sí quiero la vida eterna, pero no quiero esto, no quiero aquello. Yo tomo esta parte de la Biblia, pero no quiero estas otras partes. Yo quiero esta bendición, pero no las demás. ¿Por qué no todo, hermanos? Me entristece, entonces luchamos. ¿Cómo se sentiría Dios en esos casos? Luchemos todos por estas cosas como iglesia. Conocimiento, continuidad, conexión. Todo en Cristo. Amén. Todo por la gracia, por medio de la fe. Y de pronto tú estás aquí. Ya te he hablado, pero vuelvo a hablarte. Y no tienes esa certeza de dónde pasarás la eternidad. Reconocerías hoy que por alguna razón nunca has sido salvo o no sabes si eres salvo. Es posible que es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana o es ya 1000 veces has asistido a una iglesia, pero no sabes. No está cierto dónde pasarías la eternidad. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Amén. Hoy puedes comenzar a experimentar la vida abundante que te ofrece Cristo. Algunos han estado fingiendo ser creyentes y es una vida muy frustrante. Es una vida muy frustrante fingir ser un creyente y no tener poder para hacerlo.
no tener capacidad de cumplir esas cosas. Examínense hoy. 2 Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, ¿tienen realmente la salvación de Cristo? ¿Tienes tu certeza de eso? Si no, yo te invito a arrepentirte. Es un cambio de mente y creer en Cristo. Soltar esas falsas confianzas de la carne, de la religión, de la propia justicia, de la ciencia, de la educación, de esas cosas que nunca nos pueden salvar. No son malas en sí, pero no nos pueden salvar. Soltar la confianza y abrazar solamente, únicamente el Evangelio de Cristo. Es decir, Cristo es el único que pagó la penalidad de mis pecados y por eso creo en Él. Cristo es el único que pudo resucitarse de los muertos, por eso creo en Él. Cristo es el único que me ofrece perdón de pecados y que tiene la capacidad de realmente hacerlo porque Él es Dios y por eso creo en Él. Descubro vida en Él. Algunos simplemente no han escuchado eso hasta hoy el mensaje, pero la invitación es igual. Crean hoy. Hechos 17:30 y 31 dicen: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios ya te dio fe para creer. Solo tienes que depositarla en Cristo. Amén. Si no has hecho eso, te invito. Y si has creído, si has descubierto vida en Cristo, luchemos juntos por el conocimiento de Cristo, para que todos conozcan a Cristo de verdad. Luchemos juntos para continuar en Cristo, para que todos sigamos profundizándonos más y creciendo más en Él y consolándonos más los unos a los otros. Y oremos, luchemos por esa conexión, que estemos conectados en Cristo, esa unión que solamente da Cristo. Que esta iglesia que hoy está celebrando 10 años felices, no siempre fáciles, pero felices, 10 años de ver la provisión, la obra de Dios y vidas cambiadas y personas salvas y matrimonios rescatados, y celebramos eso. Bueno, celebremos otros 10 y 20 y 100 y hasta el Señor vuelva por su iglesia. Amén. Sigamos celebrando esta iglesia, protejamos la unidad entre hermanos, protejamos esas cosas, luchemos por la iglesia. Vamos a orar. Señor, te pido que tú tomes este sencillo mensaje, que lo imprentas sobre nuestros corazones. Señor, que sea algo que nos quede ahí, sabiendo que sin ti no somos nada, pero en Cristo somos completos. Somos completos, no nos falta nada. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y más, y como iglesia seguir profundizando más y más. No solo en una fe intelectual, es bueno aprender doctrina, pero en esa fe experiencial, de querer vivir nuestra fe, esa experiencia con Dios, ese encuentro diario con Dios, día y noche meditando en tu escritura, andar en ti y por ti y para ti. Señor, entre más te conozcamos, danos más tu corazón también para con los perdidos. Danos tu corazón para con los hermanos en Cristo, que estemos perfectamente unidos en amor, sabiendo perdonarnos, sabiendo soportarnos los unos a los otros, porque aprendemos eso a través del mismo Evangelio. Señor, ayúdanos a consolarnos los unos a los otros. Ayúdanos a realmente creer en la obra de esta iglesia, no solamente de palabras, sino apoyar con los dones que tú nos has dado. Señor, apoyar con las cosas materiales, desprendernos de las cosas que a menudo nos aferramos, y más bien aferrarnos a ti, Señor, porque tú eres nuestro todo. En tu nombre pido esto. Amén y amén.